Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone construido. Hoy os traigo un arquetipo nuevo que mezcla algo que se probó muchísimo durante los primeros días de expansión, que es OTK Linesa, muchísimo daño de hechizos con Linesa, junto a una carta de la pasada expansión que jamás pensé que sería meta y es muy buena, diría que la mejor del mazo, Pipsy, Pipsy Pintazuña. Así es que, bueno, podéis llamarlo como queráis, la mayoría de la gente le llama Linesa Paladin, HC Replay le llama Tourist Paladin, yo le llamo Linesa Pipsy, ¿vale? Que bueno, tengo la lista por otro lado, pero he puesto esta versión con Zalnos en lugar de Eudora, como veis aquí en el deck tracker, porque Eudora no renta, pero bueno, lo he intentado que rente, pero no hay manera. Y os lo pongo aquí con Zalnos, que es más barato. Así es que diría que esta es la versión más recomendada para todos. Sigue siendo carísima, con muchísimas legendarias y unas cuantas épicas, pero bueno, Eudora es la única reemplazable, es lo único que os diría. ¿Y qué tiene este mazo? ¿En qué consiste? Pues tiene dos formas de ganar. Una a mesa sin más, a puro tempo, un clasicazo, y para ello Pipsy es muy buena, sobre todo con embaucadora embarcada. Recordemos, turista, nueva mecánica de la expansión. Podemos llevar las cartas de la clase a la que hacemos turismo si tenemos el turista en nuestro mazo. Paladín tiene a Linesa, que Linesa es turista de pícaro, así es que al añadirla en nuestro deck, fijaos que sale el brilli brilli, podemos añadir las cartas de pícaro. Y este mazo lleva muchas cartas de pícaro, ¿vale? Lleva bastantes, de hecho. De hecho, lleva el arma recién bufada a 3 de ataque. Ni tan mal. Lleva una copia, podríamos llevar 2, pero lleva solo una. La idea, como iba comentando, embaucadora embarcada. La próxima carta que juegues que no sea de pícaro cuesta 2 menos. Básicamente te hace como una especie de frutos secos de druida, pero mejor porque te deja un esbirro en mesa. Haces esto en turno 3 y en turno 4 con moneda. O en turno 5 tiras Pipsy. Y en turno 4 igualmente puedes jugar cartas neutrales o de pícaro, ¿vale? La idea es que Pipsy turno 4, turno 5 es brutalísima. Incluso en su turno no está mal, turno 6 con moneda, cosas así, que farmean muchas monedas, no es difícil, turno 5 con doble moneda, no es difícil. Pipsy, ¿qué hace? Último aliento, 7 de maná, 4-4. Último aliento, invoca de tu mazo un esbirro aleatorio con escudo divino, otro con embestir y otro con provocar. Muy tocho. ¿Qué esbirros tenemos que cumplan eso? Doble horizonte viviente, provocar y escudo divino. Cumple una de las dos, que está bastante bien. Y aparte este mazo tiende a acumular mucha mano, por lo que es fácil que te baje de mana. Por los dos usos está muy bien. Tenemos el Ciliax roto, el Ciliax de módulo virus, que me hace mucha gracia que en HC Replay ahora le llaman un Kiliax. El mitiquísimo nombre, ¿no? Un Kiliax lo llevamos que lleva el todo. El escudo divino, embestir y el provocar. Cuenta siempre para una de las opciones de Pipsy. Y bueno, jugarlo a pelo pues no es horrible, ¿no? Amitus, que es provocar, buenísima carta, bastante potente. Y Castaren, que es embestir. También muy bueno, quizá la única legendaria más prescindible junto a Grifta. Pero bueno, ya sería cortar cartitas a un mazo que tampoco es que sea súper brillante, ¿vale? No son reemplazos... Me encanta la animación del cangrejo, me acabo de quedar impresionado. No es que sean cambios que digas tú, no los notas. Sí, sí se nota un poquito. Y luego de escudo divino también puede salir a la plata, ¿vale? También puede salir a la de plata, pero da igual. Pipsy es tan buena que sin más. Y luego todas estas cartas de paladín con confabulador fullero se repiten. Vuelve a jugar, recordemos que lo bufaron este también. Vuelve a jugar la última carta que hayas jugado que no sea de clase pícaro. Repetir segunda Pipsy no está mal. Repetir Amitus está bien. Repetir cualquier carta de paladín en general decente no está mal. Incluso Horizonte Viviente te da muchísimo tempo. Por ahí es la orientación de Pipsy, ¿vale? Luego esta versión lleva doble vendedor de milagros, que te ayuda mucho en early, y el hechizo comercial le viene bien, doble ala de plata, pero si no queréis llevar esto de... Si no queréis llevar las versiones de esto, Zalnos, tal, podéis meter doble caseta, doble detector, que no está mal, ¿vale? Simplemente es hacerlo un poquito mejor anti-agro. Y luego llevamos la orientación más conocida de Linesa. ¿Qué hace Linesa Drenasol? Todos los hechizos que tú castes que cuesten 2 o menos, se castean 2 veces.
Por lo que para empezar, todas las monedas se castearían 2 veces. Cada moneda te da 2 cristales de maná. Por eso detector de metales. ¿Vienen bien las monedas en general? Con Linesa 2 manás. Y eso además te ayuda a ganar muchos cristales de maná para hacer más combo. Luego, las potis del mixólogo también te vienen bien, que muchas veces las potis del mixólogo las juegas tempo, una vez más vienen bien, pero la opción de 3 daños, más sinergia con Linesa, más Grifta, una de sus opciones, hay diferentes opciones que vienen bien para diferentes escenarios, pero una vez más, la de 6 de daño con Linesa sería por 2. Más cositas, tenemos este hechizo de pícaro, que es 2 daños y además te da una moneda con Linesa por 2. Lo cual está brutal porque es 4 daños, 2 monedas que serían 4 de maná más. Brutalísimo esto con Linesa. Aún así, si hace falta, lo juegas tempo. Más cositas. Hechizo sagrado que descontaría automáticamente nuestro segundo hechizo sagrado, que es palos luminosos, que baja a un cristal de maná. 4 de daño al héroe enemigo. Sería 8 en total con Linesa si ya consigues que el primero cueste un cristal de maná. Más cosas. Combinado divino. Muy útil para conseguir mucho daño. ¿Cómo feeling? Fácil. Te lo pones a tu héroe y con Linesa se activa 2 veces. El +1 de ataque a tu héroe se estaquearía varias veces una vez que tienes escudo divino. Y además, al Linesa, cuando te repite la primera opción, te da 2 copias de este. Por lo que con un solo combinado divino generas muchísimos combinados de 2 y de 1 carga. Todo eso es muchísimo daño extra a tu héroe, que además lo duplicas con el arma de viento furioso, que viene muy bien para cerrar las partidas. O sea, tienes un montonazo de opciones de combo, de daño, de burst, etcétera, ¿no? Y también a jugar a mesa con pips si roto y si no a tempo. O sea, muy bueno el mazo. Muy interesante, la verdad, me ha sorprendido un montón, me creía que era bastante basurilla. Y yo he estado jugando sobre todo la versión con... Anda, se ve que lo... Ah, no, lo he sobreescribido sin más. Una versión con... Aquí la tenéis, Eudora, ¿vale? Que bueno, puedes llevarla. Las primeras versiones la llevaban. Por 5 de mana no está mal. La cuestión es que cuesta mucho activarla. En turno 5... La idea es que tú en turno 7, 8, 9 ya hayas matado al rival, ¿vale? Entonces Eudora, pues bueno, está bien si la completas, pero cuesta un montón. He jugado un montonazo de partidas con este mazo. He jugado 8 partidas con el deck y solo he conseguido completar una Eudora, para que os hagáis una idea. Además, solo se activa con cartas de pícaro, no tienes con cartas created by. Que tienes un puñado, ¿vale? Se activa con la caseta, con el detector de metales, con la embaucadora y con el confabulador fullero. Son un buen puñado de cartas, necesitas 3 y luego te dan 2 tesoros de Kazakusan que están muy bien. Pero eso, la más reemplazable con diferencia, de hecho no va a ser la que os ponga en la lista de la descripción, pese a que veréis que está en mis partiditas. Esto lo llevas porque motor de robo, muy bueno. Podéis llevar 2 copias si queréis por alguna carta que os falte y no os guste. Y nada, os dejaré reemplazo en los comentarios, pero ya sabéis que todo lo que sean legendarias le pesa al deck, ¿vale? Así es que bueno, espero que disfrutéis de las partidas. Vale, a ver el chamán. No me quedó nada de esto. Fuera todo. El coste 4 lo tiene bueno de mana inicial, ¿vale? Tenemos los trolls de las potis. Esto tiene que estar bien. Vamos a hacer cosas al principio. El clásico coste 2 vendría bien, que bueno, ahora ya solo me sirve a la plata, pero bueno. Es un Hakariano con skin gratuita. No puedo perder. El honor de mi familia depende de ello. Esto para rampear Pipsy es una absoluta pasada, ¿eh? Que esto al fin y al cabo es rampeo indirecto, sí. Es rampeo. Muy indirectamente, pero rampeo, sí. De hecho hace que Pipsy entre... No, curva no. Una lástima. Vale, el área me interesa muchísimo. Si no, puedo buscarlo de aquí. Robar está bien. Dame el área, porfa. Fabuloso. 2 a todo. Muy bien. Muy bien. El especial del mixólogo. La versatilidad de que esto me ayude para la mesa. O, sin más, combo para Linesa. Es la magia de esta carta. Y esto me lo tengo que guardar siempre que vea que vaya a hacer un turno tocho más adelante.
Aunque el próximo turno no está mal, pensando en top deckear justo Pipsy o Amitus. No, porque esto para setear Linesa por 2 menos también ayuda muchísimo. Ah. A ver, realmente, mientras que no salga nada de 2 de vida, no es dramático. Un escudo divino, bueno. Anda, anda, anda. Nada mal, niño, Virgen Santa. Puedo matarlo igualmente con el de la moneda, pero no sé si quiero perder tiempo en eso. Vamos a hacer esto. Hay muchas opciones aquí. No es tan problemático, ¿no? Hago esto y luego ya al próximo turno esto y el especial que pille, por ejemplo. Suena bien. Mezclado o agitado. Daños. Robar. Este la verdad es que pinta muy bien para tema de Linesa. Pero bueno. Esto va muy bien también con Linesa, ¿verdad? No hace falta jugarlo en curva. Grifta. El problema de este mazo es que me presiona mucho tiempo. Vale, falla, eso es bueno. Copón. Con el cocinitas. Amitus la podría sacar el próximo turno. No suena mal. Pero no sé si es lo que quiero hacer. No tengo tampoco muchos mejores plays, eso es cierto. Amitus moneda aquí, aunque las de las monedas tampoco es tan importante. Vale, sí, vamos a hacer esto, Amitus, creo yo. Oferta por tiempo limitado. Diría que dejar la opción abierta de Amitus suena bien. El Ciliad de bufar, vale, se le va bastante turno con eso, ni tan mal. El cuerno para limpiar ahora no me desagrada. No suena mal, la cuestión es si es un poco de pérdida de tiempo. Tengo daños, tengo bastantes daños. La otra es seteo letal, si voy full face. Este mazo, no sé si se puede sanar un poquito. Controlar face, controlar la mesa suena muy bien. Controlar la mesa parece muy buena idea. No sé, no sé. Muchísimas dudas este mazo. Me da muchísimas dudas. Es que no paro de pensar que todo me sirve para tema de combo, pero claro, a lo mejor es que estoy perdiendo el tiempo y no hay que pensar tanto en combo y ya está. Su arma, justamente. ¡Hostia, que lleva eso! ¿Qué? ¿Qué hace con esto? ¿Qué? Vale, pues ahora Mitus funciona muy bien. De hecho, bufar de Amitus me ayuda a limpiar. Ah. No, a ver, letal no creo que haya, pero voy a hacer el cálculo. Que la luz guíe mi paciencia. Te callas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, tengo mana para todo. Esto sería más 2, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 daños tengo. O sea, no es letal ni de coña. Y ponerme a limpiar me pone un poco nerviosito, la verdad. Pero yo creo que sí que tengo que ya jugar a mesa, full mesa, y olvidarme un poquito. Vamos a robar, diría yo. El Unkiliax por 2 de mana es una barbaridad. Y diría que ya que estoy comiteo. Hostia, la primera vez que veo esta carta en acción, qué guay. Y tiene muchísimo sentido con el arma, con el minion de 6 de mana, sí. Lo único que es un poquito troll, ¿no? O sea, te puede salir un poco mal, diría yo. Tiro totito. Improvisación, vale. Muy grande, qué pena que Ciliax lo mate de una. XD. Se rendirá. Titototín. Detector de metales que lo puedo jugar. Esto me repite a Mitus. ¡Buah!
Bueno, chavales. Un saludo. Un saludo. Amitus repetida por el confabulador. Nada mal. Aquí hemos ganado muy rollo control. Sí. Muy rollo control pala. Mago. Nadie atravesará estos muros. Buah, pues no sé. Esto es que no mato... Bueno, si es elementales, sí que mato alguna cosilla, pero a saber si es elementales. Nada, tengo muchas cartas que sé que voy a usar en early game. Vamos a por ellas. Las de las monedas, el pony, el vendedor de milagros ahora, que lo he añadido a la versión, pues no entra nada. Mago turista. Ojo, ¿eh? Y lo juego a tempo. Y me salió. Qué bien me viene esto ahora, comparado con otro montón de cartas que hay en mi deck. Vale. ¿Qué es mi rival? Coineo esto. No suena horrible, pero no lo veo claro teniendo además Linesa. Nah. Va, sí, venga. Hay que pillarse Kartik. Estoy ahora mismo con una mano un poco tal. Me podía haber esperado el próximo turno. Esa es otra, pero bueno. Para ver si la refrescaba, aunque era poco probable. Y es un turno de cooldown que en turno 4 podría volver a activar la ubicación. Efectivamente es Mago Sif. Que bueno, entre el combinado y la pava esta de la moneda, olía, ¿no? ¿Cómo? Ah, Bill. Y diría que lo juego siempre, antes que perder el tiempo. Puedo el próximo turno hacer Horizonte Viviente, aunque sea. El cuerno. Si pillo Pipsy, haría turno de transición en Grifta y luego ya Pipsy, ¿verdad? Sí, 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 sí. Me gusta que trade. Mixólogo. Detector y robamos otra. Interesante. Va, venga. No lo veo mal. Puedo bajar esto ya, que no está mal. O intentar esperar a ver si entra Pepsi o Amitus a la vuelta. Un poco indiferente. Es verdad que esto pasa algo de daño a cabeza. Comerciar parece buena idea para ese propósito. También puedo castear esto y robar ya la última, pero no lo veo tan necesario. El descuento creo que es mucho más valioso más adelante. Va, voy a comerciar, sí. Confabulador. Puedo hacer esto y esto a la vuelta, que no está nada mal. Esto me repite el Inesa, qué barbaridad. Las congelaciones, que eran mecánicas. Socia codiciosa. Sí, ¿no? Suena bastante bien hacer ese play. Horizonte viviente. Estoy pensando en a ver si otra cosa es mejor, pero no se me ocurre qué otra cosa podría ser. Auténtico oro falso a 100%. Vale. Es que son muchísimas opciones con este deck. Qué barbaridad. Son muchas, muchas opciones. Próximo turno con esto baja mucho otra vez. Entonces, claro, la ubicación para con esto está muy bien. Pero el early game que me da el vendedor me gusta bastante, la verdad. No lo sé. Vosotros, si os gusta la ubicación en lugar de esto, pues adelante. ¿Coin este turno? Ah, vale. Esto le puedo hacer milear, es curioso.
Vale, no reverberaciones, siempre es un punto. Para pa. Ah, sí. Qué bien, se me había olvidado de la existencia de esta carta, la verdad. Very balanceado. Vale, tenemos mucha movida de monedas próximamente. ¿Cómo hago esto? Voy a limpiar un minion y todo. Aunque esto con Linesa es mejor. Es bastante mejor, de hecho, sí. Pues sí, es bastante infinidad de posibilidades, sinceramente. Me va a explotar la cabeza. Me gusta bastante lo de hacer grifta, sinceramente. Le mileamos y todo. No importa el orden para tirar esto. Tirorirori. Descontar la mano. En mis rivales, descontar minion o hechizos solo. Mierda. Esto es peligroso. Voy a hacer esto. Puedo hacer este y este incluso. De hecho, con Linesa igualmente sigue combando. Ah, vale, sí, solo minions. Ok, fantástico. Creo que voy a pegar la cabeza y ya. ¡Ah! ¡Ah! Que son 3 de ataque. Me he olvidado del bufo. Me olvidé del bufo, gente. Qué peste. Nada. Es que los 3 daños son importantes, ya veréis. Me he olvidado del bufo por completo. Vale, Linesa esto. Me copia ese. Tirota. Torita, torita. El suyo no se va a descongelar, importante eso. Aunque es un poco temazo a la hora de poder pasar a su cabeza. Me puedo farmear aquí la de monedas. 3, 4, 5, 6, 7. Es que muchas monedas, pero no suficiente daño ni de broma. Vale, puedo farmear. Vale, sí, voy a matar este, venga. Para eso es tirar este. 3, vale. Pero demasiada mano. Tiro esto ya. ¡Ah! ¡Me va a explotar la cabeza! ¡Socorro! Me voy a tirar esto ya. Vale, sí, no me quedo sin... No pierdo tamaño de cartas. ¡Rápido, rápido! Daño, muy bien. Robar, fantástico. Se viene, gente. Atentos que se viene. Atentos que ese absoluto viene. El combo supremo el próximo turno. El próximo turno tengo letal segurísimo, ¿verdad? Y que me muera yo este fliparía un poco, sinceramente. No ha casteado el amuleto. Por favor, que no se hagan provocar, Tiroriroriro. Madre mía, el arma por 3 de maná. Ah, vale, no, es por él, vale. Tengo 100.000 monedas. Esto ahora sí me da maná. Ah, no, porque no está activo. Sí que está activo. Puedo hacerlo primero esto, vale. Importante el orden entonces. Vale, estoy convencido de que hay letal aquí, venga. Cada moneda es 2 manás, no solo 1, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo así por si es refrescar, que sé que no es refrescar, pero bueno, no tengo ganas de liarla. 3 daños, robamos carta. Castaren. Pipsy. Se castea 2 veces. No sé, esto es mucho daño, lo voy a hacer ya y si pierdo, pierdo. Son muchísimas cargas que me da Linesa. Brutal.
Bueno, ya entendéis por qué el combinado divino, ¿no? Con Linesa y el cuerno, sinergia loca. Y además hechizo sagrado para activar los palitos luminosos. Y por eso llevamos poquito de hechizos sagrados para la ala de plata. Vale, a ver, esto es interesante. Esto me lo quedo. Esto parece que va muy bien. Linesa no tanto. Grifta vale, si me insistes tanto no. Y este vamos a probar ahora que tengo curva de más a quedármelo, a ver qué tal sale. Pero bueno, este con Pipsy tiene que estar increíble. Wow, una cosa ya de loco. Me he robado casi todo lo sagrado, pero bueno. Esto nunca creo que lo juegue en curva. Druida me da un poquitín de miedo. Grifta volvió. Vale. Este es súper bajo keep win rate, pero si es un minion que te da otra carta. Para early. De hecho voy a hacer esto por la moneda ya. No sé, es similar, ¿no? Lo voy a hacer. Creo que la moneda incluso puede ser mejor ahora que este. Vale, no rampea, eso en realidad está bien. Es Highlander si tiene el cactus. Así es que eso explica el por qué no es... ¡Ojo! Vale, Eudora, ¿la hago ya? Tengo solo una de otra clase. ¡Buah! Vamos a ver. Vamos a ver. Una infinidad de posibilidades. Juega 3 cartas de otras clases. Esto cuenta como 1. Realmente tengo poquitas cartas de pícaro, entre comillas, ¿eh? Son un poco turbio. ¿Hago Eudora ya? Yo creo que sí, aunque las monedas me duelen gastarlas, pero... Si la llevo en el deck es para esto. ¡Este tesoro es mío! Si la llevo es para esto. Básicamente, o sea... Si pillo la vuelta a Mitus o Pipsy, pues sí que tiro esta. Si no me espero, hago este, turno 5 estos dos tal vez, al revés. Eso me da miedo. 2 de mago, o sea, puede pegar este sin problema. Castaren. Castaren mola. Creo que voy a hacer este. Si son runas, pues bien para él. Si son runas, bien por él. Tirorirori. Este es el de daño, que viene bastante bien. Aunque con esta mano quizá necesito robar. Daño a face. Para tema de Linesa es lo mejor. Con esta mano no sé si es mejor robar. Tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas. Voy a piquear este, pero creo que es construir la casa por el tejado. Y... Vale, bien, no era runa, fantástico. Eso es bastante pocho. Observador de misterios, qué curioso. Al ser Highlander le entra ya una carta de curva, ¿no? Supongo. Y imaginaba que podía pasar esto, es lo que hay, pero... Bueno, se acepta. La idea es que yo ahora tengo un hechizo bastante goloso. Puedo perder el efecto de esto, pero no me gusta demasiado. También perdería el efecto de la moneda. Hay muchas cosas que entran en conflicto ahora mismo. Puedo hacer estos dos y luego ya el próximo turno estos dos, si eso. Haya la línea ganadora. Oferta por tiempo limitado. Vale. Una carta de pícaro. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas de pícaro en el deck. 8 en total. Y esta versión mía un poco freestyle de doble vendedor, pero solo una ubicación. Simplemente corta una ubicación para el vendedor. O sea, tampoco es tanta diferencia. Lo de llevar Eudora en parte es pues porque hay el logro, ¿vale? Y me gusta farmear los logros. Y que hay versiones que llevan Eudora, pues ya está. Palitos luminosos. Me estoy quedando sin fuelle. Puedo hacer que esto sea más daño a face o darle a embestir a esto, cosa que tampoco consigo gran cosa. ¿Le meto escudo divino a este? No está mal.
como darle 2 de durabilidad. Arenas movedizas. Madre mía, me quedo ya sin hechizos sagrados. Face damage. Arenas movedizas. Esta mano es para top deckear Linesa y ganar. Pero sí, al final, como todas las partidas he tenido un exceso de cartas en la mano brutal, por eso no he piqueado la de robar. Pero ahora mismo me vendría mejor el de robar, sin duda alguna. Ganar a pelo honesto no creo que pueda, ¿no? 8 más 6 más 1. Y aquí ya la mesa se me está yendo. Ah, ha tirado frutos secos, digo, ¿cómo es que ha podido hacer eso? Venga, Linesa, y disfrutamos de partida poco honesta. Vamos, dale. Titoritori. Y bueno, Eudora, pues XD, ¿no? Titoti. Y por partidas como esta es por lo que... Vale. Vamos a robar por aquí. Robo. No entra Linesa, pero entra un Kiliax muy tocho. Esto lo puedo jugar ya. Supongo que no hay ningún buen motivo por el cual no hacerlo. Lo voy a hacer. Me tanquea un poquito de mesa. Hombre, con este a la vuelta puede estar muy bien, eso es cierto. Vale, venga, sí. Me lo aguanto para el próximo turno. Y esto pego ya... Que no va a pegar más y además si... Me roba el hechizo sagrado que me queda. Tiroratom. Torito, tiro. Tim. Se dedica a robar. El que no se sane hace que el out de Linesa sea robo. Sigo teniendo el out de Linesa, aunque evidentemente ya la cosa se ha puesto muy mal. Y bueno. Facilito Reno, la verdad. Pues... Esto tiene que ayudarme a sobrevivir. Cosa que está muy complicado. ¡Qué insignificancia! No le puedo tirar poder de héroe. Ahora sí que se va a sanar. Nah, se me va de las manos. He jugado Eudora y he perdido. Eso es importante anotarlo. Porque si pasa demasiado... Me quedo con la esa de... ¿Y si hubiese pillado el de 3 daños? Pero es que si hubiese pillado el de 3 daños, entonces sí que robaba Linesa, ¿no? Tenía mucho burst. Quizás sí que era pillar el de robar. Ta tiroriti torirón. Tiroriti terora. Torirorato. Aquí el de área le viene muy bien para evitar sanarme. Me evita una sanación de 4 si lo hace en buen orden. Y le sale todo, ¿sabes? Ah, bueno, igualmente sale bien esto, ¿no? ¿En serio puede burstearme? Ah, vale. No pegué, a ver qué pasa. ¡Madre mía, tío! ¡Es increíble! ¡Madre mía! El turno más justo contra Druida. Virgen santísima de mi vida. Bueno. En fin. Decía que Druida me daba sustico y bueno. He perdido mucho tiempo de todas maneras. Va a ver esta vez. Caseta número 2. ¿Qué dices? Puedo hacer esto, moneda, esto, en esto. Nah, esto se lo queda un 76% de la gente y es de las peores cartas, dice. Esto en cambio no está tan mal, pero coste 2 me molaría bastante. Esto como sale muy arriba me lo voy a quedar, teniendo ya el vendedor. Pero voy a buscar el coste 2. Pues no un Pipsy por fin. Vale, a ver si pillamos la Pandaren y hacemos una Pipsy turno 4, turno 5. Puedo comerciar, puedo coinear esto ya. Sería potencialmente acelerar Pipsy un turno o no. Me tira esto, tío. Un montón de hueso. Qué curioso. Venga, va. Voy a ir face. Skin básica no dorada, dorso básico, esto. Parece que es el de los mazos returning de excavar, supongo.
de que excavar. Aunque es retuning de hace tiempo. O sea, una persona que hizo el retuning hace unos cuantos meses y ahora vuelve a hacer el retuning otra vez. No sé, no entiendo. Anda, qué conveniente. A la plata. También puedo hacer este. El próximo turno... Estoy siendo baiteado. Vamos a tirar esto ya, supongo. Y sí, moneda esto, casi seguro que además con este mazo me va a dar tiempo. Titón. Tirori, tirori, tiro. Golpe de escarcha. El poder de héroe no hacía falta. Ah, sí, sí que hacía falta. Para popear el escudo divino. ¡Y salió! Y salió la socia esta. Vale, puedo coinear esto o comerciar este. Comerciar supongo que no está mal. Por limitado. Vale, Pipsy a la vuelta, bastante bien. DK no puede hacer efecto de transformación a Pipsy, se la va a comer entero. Tenemos Ciliax en el deck. Ya sería complicado que no salga el Ciliax. Cuenta como todos los trades, como todas las escuelas que dice aquí. Que salga de alguna de ellas es bastante fácil. De investir son 2. Pipsy es el antiguo Varian de Ventormenta, bastante distinto, un tanto impostor. Pero bueno. No, de hecho es mucho mejor el último aliento, pero es muchísimo más lenta, claro. Y ahí sale el provocar y a disfrutar. Y salió el Ciliax. Bueno, pues ya está. Salió el Ciliax como... no lo sé. ¿Salen por orden? ¿Escudo divino? No, no sale por orden, vale. Pues no sé por qué ha salido. Por embestir no. Ha salido por provocar o por escudo divino. Y ya está. Pipsy. A ver, el mazo de mi rival, en fin, ¿no? Pero en esta partida se ha visto el por qué Pipsy. Este tipo de curvas de Pipsy no son tan raras. De hecho, si tienes la Pandaren... La Pandaren yo creo que te la quedas siempre, y si tienes la Pandaren, te quedas Pipsy. Sí. Tiriritom, tiriritom. ¡Que venga el encargado! Vale, nada, de esto fuera todo. Este sé que tiene buen keep win rate. Ah, pues no, en este matchup no. Y es Warrior, así es que aquí el full combo quizás sea muy importante barra deseable. Rompearma puede que lleve. Hemos robado el Ciliax a pelo, mal asunto eso. Mano bastante mala, así en general, A ver si hace una rata, Dios, que haga una rata full YOLO, tío. Típico guerrero Highlander, full macaco, skin gratis. Tírame rata en turno 2, porfa. Vamos, dale, ¡dale! Rata turno 2 macacus. Di que sí. No, ahora ya no. Rata en el Ciliax. Se viene. Atento. ¿Atento? Para pa 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 pam. Nope, vaya. Me quedé con la gana. Dios, qué mano más mala. Con esta mano es que no tengo ningún plan. Coin esto por robar. Parece que es lo mejor. Luego podría hacer esto, aunque tendría ya la mano muy llena para entonces. Esto es que ya no lo creo que lo vaya a jugar nunca, ¿no? Un tuno de Reno tal vez. Rata aquí también está bien, de hecho. Buffet libre. Sí, es Ciliax, ¿no? Highlander, Ciliax. Vale, esto creo que está bien. Me puedo esperar un turno. Por lo típico, ¿no? De que a lo mejor tengo 2 activaciones. Es bastante probable, ¿eh? Tengo casi todo lo caro en la mano. Venga, sí, voy a esperarme. Ahora tiene la rompeubicaciones, ¿te imaginas?
Warrior Tech. Tiene su víbora, su rompeubicaciones, su silencio comerciable. ¿Os acordáis cuando los silencios eran meta? Dios. Está más fuera el tema de los silencios. Juega esto tempo. Socia codiciosa. Pues puedo hacer grifta, aunque tendría la mano bastante... Bueno, lo puedo dejar abierto sin más. Esa es buena también, claro. Robar, control mental. Robar, supongo. Tengo muchísimas cartas ahora mismo. Y no consigo limpiar nada. El próximo turno podemos hacer lo mismo de esto de la caseta. Gracioso porque tengo 100.000 cosas en la mano, pero no tengo nada relevante para hacer. Setear el arma ya. Se va a inflar armadura, tío. Qué horrible. Nada, que va. Si tengo la mano llena y todo, ¿qué voy a robar? Pinta muy chungo esta partida, en parte por el tema del robo de... la ganancia de la chapa. Pam. Y gastar burst en matar eso, pues ya ni te cuento, ¿no? Eso se puede pillar otro bloquear con escudo. Madre mía, es que es por la cara 100.000 de cartas y armadura y todo. Ahí está mi Linesa, que debería ser para cerrar el game. Esto pinta muy mal, gente. Esto me está agobiando muchísimo. El castillo estaría muy bien ahora mismo. Voy a empezar por aquí, pero pinta feo, feo. Pinta muy feo. Me está matando esto. Es increíble. Quiero llorar ahora mismo. No, voy a tirar esto, supongo, pero es de un horrible tener que hacer esto. Madre mía. Es terrible tener que hacer eso. Pierde TC, que seguramente si llevaba víbora era ahí. A pelo no creo que la lleve, así que bueno. Ese arma lo suyo sería poder combar con esto más adelante. Esto puede ser otra linesa más. No, es muy complicado que sea otra linesa. Aquí a lo mejor el tío se dedica a ganar simplemente a darse 100.000 millones de armadura. Que eso pasa. Combinado divino. No tengo para generar moneda. Esto me da otro cuerno. Puedo equiparme un segundo cuerno. No tengo nada que hacer. Demasiadas cartas ahora mismo en la mano. Todo esto lo quiero para burst con Linesa. Esto lo quiero una moneda. Sí, voy a hacer esto porque no tengo nada para hacer. Sí, es que no tengo nada mejor que hacer. Y tengo robo para aburrir ya. Es gracioso que el amuleto de sanarme parece que iba a ser mejor ahora mismo. A mí tus en robar es que tengo mucha mano, lo de siempre. Me encantaría que me haga una rata, tío. Es curioso, pero me gustaría. Excepto si gitea a Linesa, evidentemente. Vale, tenemos tema de moneditas. A ver, veamos. Tenemos aquí varias cositas interesantes que hacer. No creo que sea letal, pese a que tengo muchísimo daño. La otra cuestión es... Esto lo quiero post-linesa seguramente, entonces el problema es robar. Supongo que empiezo por aquí. Aunque esto puede ser un problemazo. Vale, esto está bastante bien, diría yo. Me quedo así. Creo que me quedo así pese a que mile. Y ya el próximo turno me lanzo. Tengo muchísimo robo y todo. Vale, pego ya por el hecho de que... tengo varias cargas. Sí. Diría que es bastante probable que sea letal el próximo turno. Muy, muy, muy probable.
Vale, esperemos que no juegue Ciliax, me molestaría muchísimo. Tendría que perder tiempo en hacer yo el mío seguramente. Pierdo mucho timing. Ojalá se confíe o algo. Tirororito. No se sana ni nada. O sea, es raro que ponga provocar, es porque no se sana nada. Sí, tiene bastante buena pinta esto. Esto es del buffet, no tira el Ciliax, tío, por favor. Es que ya todo el daño del arma con esto lo pierdo si tira el Ciliax. Pori. ¿Qué? Me creía que eso era el sándwich. Vale, me he quedado loco. Del sándwich era el Naga, el Javaspin y el Totem. Ah, ni tan mal. Vale, pues ganamos, ¿no? Estoy bastante seguro de que sí. Se viene. Eso era daño, pero bueno, no importa. Linesa. Moneda. Estos son muchas monedas. Shinxion. Monedita más maná. Monedita más maná. Fijaos, ahora ya se puede superar el límite de 10 de maná máximo. Estos son palitos a face. Venga, más bebida. Tenemos una barbaridad de daño. Nada, esto está muertísimo, no lo siguiente. Toteti. Y tenemos aquí más robo por si me hacía falta. Ñam. Esto es disfrutar del mazo y ver hasta cuánto daño puedes hacer. No es BM, gente. Madre mía, solo se ve blanco de la cantidad de escudos divinos que me he metido. Se ha rendido el rival, por cierto. Ese compa ya está muerto. Ah, no se había rendido. Me he confundido. Está bien. Descorónate. Ha dicho eso, ¿no? Nada mal. Nueva partidita. A la plata me lo quedo. Embaucadora. Yo diría que toca quedársela. La cuestión es si me quedo mixólogo. No está mal. Pero hay varias cartas que me sirven igualmente para turno 2, turno 3 en early game. Y maximizar posibilidades de pips sí me parece demasiado bueno. Tiene un keep rate bajillo, pero bueno, yo creo que sí que renta quedarse esta en general. Es velocidad y cierta curva. Vale, esto no está nada mal ahora mismo tampoco. Extraño el mulligan de este deck. Porque claro, esto te roba una carta y te da minion de early game, pero es que lo que te da no progresas. Tiene sentido. No es lo gordo. Aún así, yo creo que es criminal quitarse esto de manera inicial. Vale. Puedo tradear ya por mitigar un daño. O que este vaya face. Me gusta que este vaya face ya. Por un daño, sacarle yo 2 a cabeza me mola más. El robo lo pierdo, pero... Bueno, si robamos hechizo sagrado es un poco malo, pero... Tampoco es que fuese ahí seguro que lo evitábamos el hechizo sagrado. Esto me da uno de estos que quizá lo quiero ahí incluso por vaciar más el deck una vez más. A ver qué me dan. Chavales, sucedió. Tenemos Pipsy. ¿Puedo ya? No. No puedo ya. Vale. Me puedo guardar el hit de arma para matar algo más gordo. Eso sí que me gusta. Lo de farmear la moneda mola, pero creo que ahora mismo estoy lejos de que sea súper relevante la moneda. De hecho, gente, es que puedo hacer Pipsy y luego Confabulador. Esto está ganado ya. No me digáis que no lo gano yo ya, porque vamos, no me lo creo. Bueno, podría haber hecho esto igualmente y farmear moneda, doble moneda este. Pero bueno, precisamente que este repita Pipsy está brutal. Tenemos 100.000 millones de investir de escudo divino. Y mi rival no está... Vale, es que es sangre. Por eso no está presionando nada. Tiene mucho daño, pero es que yo también tengo aquí una barbaridad de cositas. Y esto es que me vacía también el deck de locos. Impresionante. Vale, a disfrutar. Tenemos 3, 4 provocares, 2 embestires.
3 escudos divinos. Yo creo que sí que hago esto siempre a la vuelta, ¿eh? Que me vacíe el deck Pipsy como un demonio. Linesa nunca puede salir. Vale, vale. Pues ya ves, que me repita Pipsy, qué locura. Madre mía, con este mazo. Mira que yo pensaba que con Terráneo era God, pero esto es otra cosa. Me la puedo matar a mí mismo, cosa que no sé si me merece la pena, sinceramente. Suena un poco troll. Puedo hacer esto y me lo mato. Sí. Vale, perfecto. Tradeo y me olvido de locos. ¡No, Perkin! ¡Qué manía! A ver si me sale Amitus. Salió Amitus, fantástico. ¡Qué barbaridad! Me parece una absoluta barbaridad esto, ¿eh? Roba 2 minions. Bastante malos los minions. De hecho, repetir Pipsy ahora es muy malo. Dios, ha sido horrible esta Mitus. Porque me ha robado los 2 únicos minions que salían de la siguiente Pipsy. O sea, ahora mismo Pipsy no me da nada. Ya no me renta hacer esto. Y he hecho el orden bien, porque ahora tengo la info. Y robar era lo que me interesaba. Así es que bueno, bastante XD. A ver, tirar cositas de estas, el problema es el área, como siempre, ¿no? Esto dejarlo en ubicación suena muy bien. Y de hecho, creo que hago así y ya. El turno de cooldown no está mal, pero es que esto no lo aprovecho para hacer daño a cabeza. Esto seguro que lo quiero hacer. Y ya estaría, ¿no? Podría hacer este una vez más para vaciarme mucho el deck, como hemos comentado antes, creo que sí. Robaría 2 y ya está. El Punish, si mi rival no tira área, el Punish es brutal. Y con esto está muy motivado a hacer área. Yo robo 2 cartitas, que es lo que quería. Pero sí, los 2 robos de Amitus los peores. Aunque bueno, con que me hubiese robado uno de esos 2 ya seguramente no me interesaba hacer Confabulador en Pipsy. Y el robo de Philiax también ha sido un poco triste. Ha salido un poco mal. Todo lo que podía salir mal del tema de este turno de Pipsy ha salido, pero aún así es tan rota Pipsy de todas maneras la primera que ha sido genial. Si hace esto suena a que no va a hacer área, ¿no? Bueno, sí, con este orden sigue siendo igual de positivo para hacer el área de 5. Si hace área de 5 se acepta, vale. Ya tengo todos los hechizos sagrados robados. Y eso está muy bien para robar. No tengo el descuento de esto activo, ¿vale? Empiezo por aquí. Y robamos. Grifta. Está bien. Y lo dejo abierto sin más y ya está. El de daño es maravilloso. No necesito robo. Él sabe que tengo el de daño, no me importa. Vale, esperamos. Esto para un minion que pueda pegar. Diría que está bien, sí. Dejarlo en mesa que pueda pegar face no está mal, pero no creo que sea gran cosa. Y que mi mesa sea menos vulnerable a área también lo veo guay. Vale, vale. Tiene buena pinta el game. Pese a que se haya dado tantísima vida. Se ha dado 20 de vida. El alumno de Alvariza en este deck tiene mucho sentido porque repite el de darte 10 de vida, ¿no? Que es la carta de 3 de runas de sangre. Recordemos que nerfearon las cartas de descubrir 3 runas de sangre. No. Qué bueno no tener Linesa en este spot de la partida. Menos mal. Y encima todo me quita el que más me costaba quitarme de la mano. Fantástico. Pero muy bonito. Y aquí ya iré con daño a cabeza con este, supongo. Socia codiciosa. A ver, esto sucede... No, esto puede ir face, así es que lo hacemos al revés. Sería tal que esto primero. Mixólogo. Demasiadas cartas en la mano, cuidado con eso. Robar es interesante. Daño. A ver, es que estoy pensando que este turno puede que lo mate, pero... No cagarla me gusta, la verdad. Me gustaría no cagarla. Entonces ir con calma probablemente sea incluso mejor. O sea, creo que hacerlo así está muy bien.
Y ya está. Y me quedo aquí. He seguido progresando. No quiero liarme con maná y con tamaño de la mano. Y ya está. Porque de aquí podía salir Linesa y que fuera letal, pero vamos a no liarla. Trepidante. Y mira el Castaren para evitar la área, lo que decía. Y salió Linesa, segurísimo que es letal. Monedita. Esto pega face. Monedita. Estos son más monedas. Moneda. Robamos carta por aquí. Moneda. Escudo divino. Esto va face. Esto va face. Esto también va face. Moneda. Más daño a face. Las animaciones son un poquito lentas. Roba carta, por favor. Esa es la poti de Kazakus. Eso no me da maná. Eudora no me sirve. Vamos a robar por aquí. Ah, tengo ya letal. Bueno, pero... Bueno, venga, no vamos a hacer BM. No sé si tengo el logro de las bebidas. Lo voy a hacer por si acaso. Pero no es BM. El logro de las bebidas, ¿vale? ¡Tocho!, ¿no? Dios, contra mazos lentos este deck es brutal, ¿eh? Qué barbaridad. Lo que he hecho en un turno. Ni tan mal. Ni tan mal. Me ha farmeado la moneda. Me tenía que haber farmeado la moneda, ¿no? Y mate un esbirro. Ah, es solo matando a esbirro. Tiene sentido. Bueno. ¿Qué os parece? Vale, sí, Eudora probablemente es trolear muy duro en este deck, pero bueno. Vale, Caballero de la Muerte diría que es lo suficientemente lento. Esta me la quedo... Puedo hacer esta en este. Tengo el combo. El combo loco de esto, rampeo esto y luego repito con este. Problema. El confabulador no está mal y a Mitus también me la ponen decente. Ah, no sé, tío, no sé. Es que a Mitus no la veo para... Está bien, está bien. Pero es que no es Pipsy. Está bien, por supuesto que está bien. Roba 2 minions, lo bajan mucho de... Pero es que me pueden dar casi cualquier mierdecilla. No. Pipsy, Pipsy. Focus, focus. Pipsy. Vale, pues nada. Este repitiendo este está bien igualmente. Piro, popapori, poropori, popiro. Además, a Mitus, o si es que salga de Pipsy. Es que Pipsy. A Mitus, de Mulligan, me parece trolear. Vale, bastante bueno esto. Piro, popipo. Esto en esto. Que este con este no me desagrada nada. Aunque sea potencial desaprovechado, es muy tempo. Que es la magia. Y además me da robo que en este match está bien acelerar el deck. Tengo 3 escudos divinos. La verdad es que Pipsy te saque una a la plata duele. Da igual, es que una vez que activas Pipsy... Da igual. Es todo muy roto. Sí. No importa. Jamás esperaría que Pipsy fuera tan buena en un mazo. Es increíble. Es increíble, pero cierto. Vale, tenemos la famosa Eudora y 2 cartas de Pícaro. Ojo que se viene. Robar carta ahora mismo es lo mejor. El de daño... A ver, esto es interesante. Porque se muere este, lo tiro ya. Y es buen play para el próximo turno. Esto ya sería pensando en ahorrarlo para Linesa. Así es que yo creo que sí. Vamos a ir a esto, a que se muera este. Y lo resucitamos y además robamos otra carta. Este sube a 5. 4 el próximo turno. Hacer esto también está muy bien. Pero claro, pierdo el resucitar a este. Que bueno, resucitar a esto estaría God también, por supuesto. Que aquí ya estas dos las quiero aguantar para esto. A no ser que salga Pipsy, que me da igual todo si sale Pipsy. Vale, pues esto es horizonte en Eudora y a bailar, ¿no? Y luego esto en el horizonte de nuevo. Y esto ya que resucite lo que quiera. Primera partida de Eudora.
Es que estoy... Me hace ilusión pensar en activar Eudora porque... Que la llevan las listas típicas, pero yo la he metido porque me ayuda a completar el logro. Y llevo ya 8 partidas. No he activado ni una sola Eudora. La única que he jugado he perdido ese game. Eudora hay que quitarla. Y quiero que me carrile un game para decir que sí renta. Vale, aquí hacemos 3 de Value porque es demasiado eficiente. Un escudo divino por matar un 4-4 demasiado bueno. Y Milea. Tenía coin, pero da igual. Va a milear el top deck. Trade riquísimo. Y a disfrutar. Ta 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 tan. Y esto repite esto. Este sigue repitiendo. Esto sigue repitiendo el pony. Que bueno, si repite este también está muy bien, por supuesto. Vale, pues... Pinta demasiado bien este game, ¿no? Estoy asustado de comerme un área o algo. Nada, esto está bien igualmente siempre. Robamos 2. Esto sí, esto da igual el orden. Vemos primero el robo. Ahí sale la querida Linesa. Como no me haga rata limpieza en área porque sea sangre, no sé cómo pierdo esto, sinceramente. Esto es un poquito overkill. Sí, es que esto ya es el área lo que me humilla. Esto lo puedo jugar por comerciar. El próximo turno puedo hacer esto, esto y esto. Pero es que puedo comerciar sin más. Es muy overkill y seguramente me haga área, pero... Casi que lo pienso para comerciar a este que otra cosa. No sé. Quizá esto ha sobrado un poco. Tendría que haber hecho esta sin más y conformarme con esto y esto. Y que esto me repita más adelante. Esto es lo que yo decía. No tiene cadáveres, ¿eh? No tiene cadáveres. Ha salido bien. Ah, bueno. Solo este, vale. Está bien, se acepta. Esto me da monedita. Tengo el tesoro, tengo el tesoro. ¡Tengo el tesoro! Vale. Piropopipi. No mileamos nunca. ¡Se viene! Tesoro de Eudora. Let's go. No hay nada barato, ¿no? Ah, sí que hay. No, pero es de 2 o menos. Para que combe con esto. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Esto comba con Linesa! ¡Madre mía! ¡Ah! Squad de Ragnaro. Bueno. Esto ni tan mal, además, con Linesa también, ¿eh? Esto no lo voy a castear nunca. ¿Te pillo el catalejo? Voy a pillar el catalejo. El libro hermano con Linesa. ¡Qué barbaridad! Nada, hemos ganado ya. ¡Hemos ganado! Siempre confía en Eudora. Siempre confía. Bueno, puede que llegase... Claro, con esto mesa vacía y muchas monedas, creo que Asqua en realidad estaba bien. Da igual, yo creo que ganamos siempre. ¿Qué más da? Pirrim, pim. Y bueno, vamos a disfrutarlo. Moneda. Voy a castear esto por el tema del logro, ¿vale? ¡Oh, que me ha dado el 1 de Alvariza! Ni logro ni hostia, formaba parte del game plan. Área. Face. Y está muerto ya, ¿no? Pam. Además es que justo costaba... Tu mundo está condenado.